8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Hemos convidado al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el economista Andrés Robalino, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, Cristina Hernández. Les convocamos para analizar la coyuntura que está viviendo el Ecuador. No nos podemos sustraer, más aún el sector productivo que necesita generar certezas, seguridad jurídica, un entorno de confianza que permita avanzar en el desarrollo, producción, productividad. Sin ello, no se pueden desarrollar a plenitud las acciones del sector productivo ecuatoriano. Leíamos hace poco los resultados de la primera convención del Comité Empresarial Ecuatoriano, en donde se aprobaron en Manta los consensos de Manta 2023 en puntos importantes. Por ejemplo, participar activamente como actor relevante en los asuntos de interés público, defendiendo principios y generando propuestas concretas que busquen el bien común, promover el comportamiento ético y cívico, intensificar la construcción de un entorno de competitividad y productividad, el fortalecimiento de los esfuerzos e iniciativas del sector empresarial en pro del desarrollo y, al final, un punto importante, contribuir activamente en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad ciudadana, así como un ambiente de estabilidad y de paz. Esto requiere el Ecuador, evidentemente. Sin embargo, vemos, el Ecuador fue a las urnas el domingo pasado y vemos que ha habido, por decirlo menos, inconsistencias, irregularidades, y hoy denunciadas y ya están en investigación en la Fiscalía, irregularidades. Que un vicepresidente del máximo organismo electoral, Enrique Pita, denuncie que se ha encontrado un centro de cómputo paralelo al oficial. Bueno, esto ya da lo mínimo que pudiera exigirse, es que hay investigación y sanción a los responsables si aquí se ha pretendido, si ese es el caso, se ha pretendido alterar la votación popular o confirmar presuntas acciones irregulares que le hacen daño al Ecuador. Esto no genera certeza, certidumbre, y además, si esto ocurre hoy, si ocurrió en el pasado, no debiera ocurrir nunca más, y peor en las elecciones presidenciales del 2025. ¿Qué piensa de ello, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre? Muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días. Andrés, grato saludarte. Cristina ya se nos juntará. Un gusto a todos los radioescuchas. Pues Miguel, yo creo que es muy preocupante ver una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Hemos visto, a raíz del proceso electoral, que sabemos que las encuestas pueden equivocarse, que hay un voto vergonzante y un poco de situaciones al respecto, pero cuando los exit polls cambian tan drásticamente, sí llama la atención. A esto debo añadir que lo que sucedió en Loja, como digo yo, para muestra basta un botón. Salió el exit poll, el candidato más opcionado estaba con el 14% y una candidata que poco se conocía aparecía con el 30 y pico por ciento. Se pidió revisión de actas y parece que había un error de impresión en las actas, así se lo calificó. Y ese error de impresión en las actas parece que era el orden de los candidatos. No estuve en la provincia, pero obviamente cuando se termina de revisar voto a voto, abriendo todas las urnas, resulta que el candidato más opcionado que ganaba en el exit poll ganó las elecciones normalmente. Y más bien vemos que esta circunstancia se ha repetido en varias zonas. Han habido denuncias. El día de ayer, más bien se presenta una suerte curiosa, coincidencial probablemente, pero el momento que luego de varias denuncias, particularmente de la consejera Nájera, con respecto a irregularidades en el proceso o presuntas irregularidades en el proceso,
Anoche el vicepresidente Pita descubre este centro de cómputo, se dan desmanes en el centro de Santo, en, en, en el distrito electoral de Santo Domingo de los Áchilas, se dan problemas en otras partes de Santo Domingo y Fiscalía comienza a actuar. O sea, si queremos hablar de democracia, la democracia está vinculada directamente con elecciones transparentes. Las elecciones tienen que ser lo más transparentes posibles. Y si para eso tenemos que regresar al conteo voto a voto manual, pues que así sea, pero que la ciudadanía tenga la plena certeza que lo bueno o malo que hizo a criterio de cada uno cuando marcó el casillero, pues sea el reflejo del resultado final. Bienvenido al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. ¿Cuál es su primera lectura de estos hechos? Porque si no hay certeza, garantías democráticas, ¿cómo puede el sector productivo avanzar o mirar con indiferencia estas realidades que ocurren en el Ecuador? Buen día, Andrés. Miguel, buenos días. Primeramente agradecerle por esta entrevista. Buenos días a Rodrigo, a Cristina. Bueno, realmente el sector productivo no puede estar lejano a la situación grave que se está viviendo en relación a las últimas votaciones, elecciones y también la consulta popular. Somos parte de un colectivo ciudadano, somos parte de la ciudadanía, pero por eso, y con esa razón aún más debemos estar siempre preocupados de que la democracia se cumpla a carta cabal. No podemos virar la hoja pensando en que todo se cumplió cuando se están observando, como bien indicó Rodrigo, desde ayer estas situaciones bastante extrañas que obviamente la Fiscalía tendrá que resolverlas. Nosotros no podemos más que esperar a que el órgano competente pueda resolver esta situación, pero que las resuelva con el objetivo de dar la seguridad a que los ciudadanos que votamos tengamos valga la redundancia, esa seguridad de que el proceso electoral se lo manejó de manera honesta, ética, moral, correcta, alineada con la democracia, alineada con la Constitución. Así que como sector productivo estamos atentos, no solamente para el proceso electoral de la consulta, sino también para el proceso electoral de los candidatos a las elecciones seccionales, que es un tema importantísimo para las ciudades, para las provincias, pero obviamente sin importar el nombre del candidato que termine confirmando su posición en el cargo de alcalde, concejales, prefecto o prefecta o viceprefecto, pues como gremio tenemos que estar siempre proactivos a trabajar con cada uno de ellos para buscar lo que usted, Miguel, leyó en esos 6 objetivos que se concluyeron en el consenso de Manta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Esos son los objetivos que nos van a guiar los siguientes años. Para eso buscamos unión, para eso buscamos que todos los gremios puedan trabajar de manera conjunta. Así que el trabajo comienza ahora. Es la primera vez en la historia que hubo esta reunión de todos los gremios a nivel nacional, pero será una de varias en las cuales el sector productivo debe estar mucho más fortalecido, insisto, debe estar mucho más unido y debe trabajar no solamente para que estas situaciones que se ven o que se han visto en algunos años ya sobre el tema del proceso electoral, sobre procesos extraños dentro del proceso electoral, no se vuelvan a repetir, y eso se lo soluciona con educación, Miguel. Realmente el sector productivo debe de comenzar a participar de los procesos educativos, no solamente en la parte técnica, sino también desde la escuela de los niños, porque si queremos tener empleados productivos y competitivos, el sector productivo debe preocuparse de los problemas de fondo que tiene la ciudadanía, como es la desnutrición infantil, como es la educación y como es la salud. Si no nos preocupamos de esos 3 grandes problemas que tiene el Ecuador, pues después no nos podemos quejar que no tenemos empleados competitivos y productivos, porque obviamente un niño que no ha sido nutrido de manera correcta, pues es muy difícil que sea competitivo en su proceso académico y en su actividad profesional. Así que el sector productivo siempre estará atento a cualquiera de estas situaciones para poder apoyar y para que se cumpla lo que la democracia y lo que nuestra Constitución indica.
Bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, Cristina Hernández. ¿Cuál es la visión que se tiene desde el centro del país, desde Ambato, frente a estos hechos que no se pueden pasar por alto, cuando en democracia tiene que haber transparencia, respeto a la voluntad popular y no de alguna manera tratar de manipular, meter mano, como se ha denunciado en el pasado reciente y como ahora, este jueves, el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y la propia función electoral ha denunciado al país estas presuntas irregularidades de este centro de cómputo paralelo en la ciudad de Guayaquil. Muy buen día. Buenos días y buenos días a los radioescuchas y muchas gracias a todos los panelistas. Sí, en efecto, es una situación muy preocupante. Siempre desde el sector comercial, desde la Cámara de Comercio de Ambato, estamos expectantes de lo que está pasando y lógicamente aquí también de alguna manera uno de los candidatos de hecho puso ya previamente ya no admite el voto hasta que no exista realmente un conteo voto a voto. Son esos hechos que no podemos estar de lejos viendo o expectantes, sino tenemos que, desde el sector productivo, tenemos que estar siempre viendo lo que está pasando, no solo expectantes, sino también poder generar algún tipo de cuestionamiento si algo no es correcto. Si bien es cierto, aquí en la provincia también, en el caso, por ejemplo, de la elección a prefecto fue el prefecto ganó con mucha diferencia. En el caso de alcalde la diferencia es muy corta y por eso existe este tipo de, digamos, de pedido. Sin embargo, con lo que llegó a pasar ayer, ya comienza a haber mucho más desequilibrio, ¿no es cierto? Porque ya hubieron denuncias, lamentablemente el tema de redes sociales, hay mucha información, hay mucho también miedo, la gente no se siente con ese sentimiento como para denunciar abiertamente, ¿no? Y lamentablemente eso de alguna manera simplemente tenemos como la sociedad expectante de lo que está pasando y esperando que alguien realmente nada más hable. Entonces, qué bueno que de parte de ya haya habido una denuncia formal y de alguna manera, de esa manera yo creo que la ciudadanía vamos a estar mucho más tranquilas y ojalá de alguna manera se resuelva este tema y lo que creo que el país necesita es vivir en democracia y trabajar sobre ese tejido social que es justamente lo que decía Andrés, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad y tenemos también muchas lecciones que al parecer no aprendimos. No aprendimos de lo que nos pasó el 2019, no aprendimos de lo que nos ha pasado en pandemia 2020-21 y todavía seguimos en rezagos, y lo que vivimos también en el 2022. Entonces, hay que trabajar mucho por esa paz social, por esos temas que son importantes para la vida y la mejor calidad de vida del ecuatoriano. Vuelvo con Andrés Robalino. Por cierto, como señala bien Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, para la consecución de la paz social y una relativa normalidad en el desarrollo de las actividades, se requiere certezas. Y vemos que no ha habido plenas garantías en este último proceso electoral cuando las propias autoridades denuncian estas presuntas irregularidades. ¿Cómo lograr contribuir para que se genere esta paz social y no se altere el funcionamiento de una sociedad democrática? Porque eso no da plenas garantías para el funcionamiento también del sector productivo, Andrés.
Sí, completamente. Y como le indicaba Miguel, realmente los cambios que requiere el Ecuador son cambios de fondo, no son cambios de forma, no son cambios en leyes, ni en normativas, ni en regulaciones. Las leyes están ahí, hay que cumplirlas. El grave problema es que en el Ecuador, obviamente no generalizo, pero el camino corto, por llamarlo así, o la corrupción se ha visto como la salida a varios problemas que tiene el sector privado y también con un beneficio obviamente del sector público. Entonces, y toda esa situación tiene que ver con educación. Cuando un pueblo es educado, primero no se deja convencer de mesías que vienen a querer salvar al mundo y no tiene la capacidad ni intelectual ni la capacidad ejecutiva para hacerlo, pero nos hemos dejado convencer y eso, insisto, tiene que ver con educación. Un país que tiene un nivel de educación bajo, como es no solamente el Ecuador, sino toda Latinoamérica comparada con países desarrollados, tenemos una diferencia de desarrollo desde el inicio de la vida de los niños. Desde ahí comienzan a darse esas brechas graves, porque una cosa es la calidad educativa de una escuelita en la zona rural y otra cosa es la calidad educativa de una escuela pública, las mismas dos públicas de la zona urbana, y ni se diga con la escuela privada. Entonces, esas brechas tienen que comenzarse a solucionar. E insisto, Miguel, ahí el sector productivo tiene que comenzar a trabajar. No podemos ver cómo los problemas siguen. Los gobiernos populistas aprovechan esos problemas y nos siguen llevando a una grave situación democrática, a una grave situación de derechos, en donde se siguen solventando los problemas con subsidios, se siguen solventando los problemas con dádivas, pero no se solventan los problemas solucionando el fondo. Y el fondo, insisto, tiene que ver con desnutrición infantil, con una mala calidad de educación y con una mala calidad de salud. Si es que esos problemas comenzamos a resolverlos todos, me refiero a todos, es ciudadanos en general, el sector productivo, la academia y por supuesto el sector público que tiene la obligación y para eso fueron elegidos, pues obviamente si no hay esa unión es muy complejo poder solventar estos problemas que se transformen en un problema de la sociedad, no solamente del que perdió las elecciones, ya sea una consulta o una elección seccional, sino de la sociedad, porque se está yendo en contra de la Constitución y de la democracia. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, como ha reivindicado desde el comienzo Andrés Robalino, hay que preocuparse de la educación. Cierto es, esto va a tomar su tiempo, hay que empezar ya, hay que reencauzar a la educación ecuatoriana a fin de que mañana un niño que no tiene razón de conocer los hechos le gustaría, o un joven, enriquecerse en poco tiempo entrando a la política. Ese es el ejemplo. ¿Cómo cambiar? Va a tomar su tiempo. ¿Cómo cambiar partiendo de la educación al mediano plazo? No vamos a ver los resultados de inmediato, pero hay que hacerlo. Y también afrontar los otros temas que tienen que ver con un cambio en el sistema democrático, ingeniero de la Torre. Por favor, Rodrigo. Perdón, sí, perdón. Creo que se han topado algunos temas importantes. Coincido con Cristina en algo. Estamos infoxicados. Tenemos tal cantidad de información que nos llega, que ya es muy complejo dividirla muchas veces. Necesitamos paz social, indiscutiblemente, como decía Andrés, como decía Cristina, y tenemos a un señor que ya está convocando a reuniones para tomar decisiones y se opone a un reconteo de votos, que definitivamente parecería que más bien está más cercano a los terroristas que a los demócratas. ¿Se refiere a Leonidas Issa? Claro, sí. Prefiero no mencionarle porque a veces cuando se les invoca 3 veces aparecen. Ya. Las certezas, indiscutiblemente necesitamos tener certezas porque la certeza te da confianza, la confianza deriva en inversión. Y ahora topar el otro lado. Cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de educación de manera integral. No es solamente la educación que se recibe en las escuelas. También tenemos que pensar en la educación en las madres, en los padres potenciales, porque a través de una adecuada nutrición, desde el día 0 de la concepción,
desde el día cero de la concepción. En la madre gestante vamos a ir construyendo en los primeros 1000 días de vida, desde el embrión hasta el niño de 2 años, vamos a ir construyendo el 80% de las interconexiones cerebrales. Entonces, desnutrición crónica infantil comienza por educar cómo se debe alimentar adecuadamente. El Ecuador es un país altamente productivo, con una mala distribución de alimentos, pero ya en el año 75 del siglo pasado, se anticipaba que los problemas de las nuevas modas y las nuevas tendencias alimenticias, y en esa época no teníamos la cantidad de cosas que hay ahora, se estaba hablando de que el reemplazo de la proteína animal, la leche por gaseosa, las proteínas vegetales, el haba, el chocho, y estoy hablando de la zona andina, por carbohidratos, iba a derivar en un problema grave de desnutrición. Esperamos que la próxima semana nos den datos, pero desde el año 2012, que tenemos las mediciones más recientes, al año 2018, el problema se ha incrementado en 6 puntos porcentuales, y de los datos que conocemos podría empeorar la situación actualmente, y mucho tiene que ver por tendencias nutricionales, en donde el problema de educación y de desnutrición van de la mano hacia futuro, considerando un dato más preocupante aún, que el problema de desnutrición no necesariamente está vinculado con pobreza, porque tenemos que del quintil más rico de la población, el nivel de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años bordea el 20%. En el quintil más rico de la población, el 20%. Eso no es problema de educación, ese no es problema de agua, ese no es problema de falta de recursos y medicina. Eso es, perdón por lo que voy a decir y voy a ser muy franco, son los disparates actuales de las nuevas modas nutricionales en contra de la proteína de origen animal, en la cual está generando problemas serios que ya están siendo medidos. Y solamente quiero concluir con esto, Miguel. Yo aquí hago un llamado, estoy separado de la dirigencia gremial, pero yo sí creo que el Ecuador es un país que tiene que tomar una decisión, y más bien, Andrés, Cristina, Miguel Ángel González, quienes están en Comité Empresarial Ecuatoriano, hay que estar atentos de la política, sí, pero yo creo que ya es hora de marcar una raya tajante y decir: señor gobierno, hágase cargo de la política, deje de complicarnos la competitividad, haga usted su trabajo y déjenos a nosotros trabajar el nuestro, de forma que la línea política, quieren hacer revueltas, quieren complicarse, vayan por allá. Nosotros nos dedicaremos a la producción. No es posible que una elección levante casi 400 puntos en riesgo país, porque el Ecuador está hablando de política el 80, 90, 95% del tiempo, y el resto del tiempo restante, o sea, ese 5, 7% le dedicamos a la economía. Ya es hora que le dediquemos el 60% a la economía, y a la política dejémosle a otros. Cierto es que cada cual debe hacer su tarea. Sin embargo, Rodrigo, de alguna manera, la mala práctica de la política, la corrupción, la inestabilidad institucional puede incidir en el desarrollo económico, en el desarrollo productivo. Va a incidir si precisamente no se deja que ustedes en los andariveles de la producción actúen. Pero esto puede afectar a la inversión, puede afectar el mismo hecho que citaba Rodrigo, el incremento del riesgo país, afecta la imagen del Ecuador, daña la imagen en el Ecuador, en el exterior, precisamente por estos hechos de la inestabilidad institucional, que aquí ya se habla desde la Asamblea, el prófugo en Bélgica. Hay que recortar el periodo presidencial. Ya organismos de análisis económico como JP Morgan decía el lunes, bueno, esto asusta. Esa es la imagen que estamos generando. Por tanto, ustedes a seguir en la producción, muy bien, pero también exigir
a los organismos que compete que tenga plenas garantías en el sistema democrático, Rodrigo? A ver, Miguel, quiero ser muy puntual. Probablemente vamos a discrepar sobre si fue bueno o fue malo, o haya debate el gobierno de Fujimori en Perú. El gobierno de Fujimori planteó una desvinculación de la política y la economía y retiró un pocotón de proteccionismos que tenía el Perú. Y se marca una diferencia. La situación actual del Perú es seriamente y es muy preocupante. Sin embargo, haciendo un paréntesis del estado actual del Perú, los últimos 5 o 6 años del Perú cambió de presidente no sé cuántas veces. Yo perdí la cuenta y perdí los nombres de los presidentes. Tal vez Andrés está más cerca del Perú, les tenga más cercanos, pero en todos estos cambios de presidente, el riesgo país del Perú se mantuvo entre 190, 200, 220, 150. Nosotros pasamos un proceso electoral y nos disparamos a 1800. Cambiamos de ministro y nos disparamos. Y no es que no estemos preocupados de la política, es esta vinculación, es como que un cáncer. Y perdón, yo soy un político, creo en la política y creo en la buena política, pero es como que el cáncer de la mala política estaría tomado el cuerpo del Estado ecuatoriano y el Estado entendiendo a todas las instituciones públicas y privadas. Entonces, cualquier modificación en la política incide directamente. Necesitamos comenzar a ir marcando pautas, no es inmediato, pero sí desvincular la política de la economía. Caso contrario, cualquier vaivén de estos políticos nos lleva a problemas graves en términos económicos, riesgo país, desconfianza, desinversión, etcétera. Tal vez me expliqué mejor ahora. Gracias, Rodrigo. Vuelvo con Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato. Cierto es que hay que ofrecer plenas garantías para que no se altere esta imagen del país que se refleja, uno de los indicadores, no todos, uno de los indicadores, el riesgo país. ¿Cómo lograr articular certezas en el Ecuador? Generar confianza que permita al sector productivo, al sector comercial, que funcione a cabalidad y que no haya estos altibajos, como bien citaba Rodrigo Gómez de la Torre, el caso del Perú. Yo añadiría el caso de Colombia. El caso de Colombia, en donde durante 50 años han vivido problemas internos de seguridad. Y ha habido un sector productivo que entendió el problema y que les ha permitido funcionar a cabalidad la producción y la productividad en ese país. Sí, bueno, de hecho yo creo que ahí es la parte medular, la parte gremial. Yo creo que ese eje articulador, la responsabilidad que tenemos, porque sí, no podemos, si bien es cierto, concuerdo y no concuerdo con Rodrigo cuando él dice hay que separar. Yo creo que no podemos verlo de forma independiente, porque al final tenemos que integrarnos, ¿no? Y frente a esa integración, no podemos, la parte gremial, los gremios empresariales, estar lejos de lo que pasa en la política o en la economía. Justamente este modelo debilitado, lamentablemente a nivel gubernamental, yo creo que nos deja como parte importante que nosotros tenemos que ser actores políticos en el sentido positivo, en sentido de construcción de una mejor sociedad y trabajando lógicamente de la mano, dependiendo en qué parte estemos, ¿no es cierto? A nivel de políticas, sean políticas seccionales, ordenanzas. Yo creo que la importancia de ser actores activos, propositivos, es muy importante para ir cambiando este modelo e ir construyendo un mejor país. Por ejemplo, lo que nos llega a pasar aquí en Ambato, ¿no? Nosotros buscamos este eje coyuntural con tanto municipio como gobierno provincial, gobernación,
justamente para construir y de alguna manera trabajar en otro tipo de entorno para lograr ese ambiente que necesitamos para seguir trabajando. En el caso de Tungurahua no es una provincia política, ¿no es cierto? Y yo creo que también eso cambia dependiendo la zona que estás tú geográficamente, porque hay influencia mucho más grande a nivel político en la parte, por ejemplo, si hablamos de Pichincha, de Quito, el tema político automáticamente da unas cifras totalmente diferentes y da una desazón si algo llega a pasar. En provincias que tenemos menos acción política, ¿no es cierto? A nivel nacional, la lectura es diferente. Y ahí es justamente desde el punto de vista propositivo, la gente dice, bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir construyendo. Entonces, yo creo que ahí justamente dentro de los consensos que se llegó de los puntos de Manta fue esto, ¿no? Generar la unidad, generar un bien común, trabajar en construir de diferente forma el tema de oportunidades, de la parte empresarial, lo que tiene que ver, no en la calidad laboral, verle diferente, en el que tú tienes que generar otro tipo de ambientes dentro de las organizaciones. Tenemos que trabajar muchas cosas. Si bien es cierto, hay que trabajar en la parte mermal, que es el tema de nutrición, que es y donde lamentablemente Tungurahua está en las provincias punteras de desnutrición del país. Hay tareas muy importantes donde hay que enlazar el tema social, el tema cultural. Tenemos también como Ecuador, tenemos un problema muy grande de idiosincrasia. Yo creo que eso también es muy importante. Colombia es un referente en cómo con tanta debacle a nivel política, social, ellos han tenido terrorismo, han tenido tantas cosas. Sin embargo, los gremios empresariales han sido ese puntal para que el desarrollo económico sea puntero. Y Colombia tiene marca país. El colombiano es orgulloso de lo que hace en Colombia. Y eso tenemos que trabajar también nosotros, en ese orgullo de ser ecuatorianos, de que sabemos hacer las cosas bien, de que podemos generar una dirección diferente hacia el mundo y ser orgullosos de lo que somos. Entonces hay que trabajar en muchas cosas todavía. Bien, trabajar en esas cosas, Andrés Robalino, significa tomar conciencia de esta realidad. ¿Y cuáles debieran ser las prioridades este momento para marcar un derrotero que le permita generar confianza, reactivar la producción e impulsarla? Bueno, realmente lo que ha dicho Rodrigo y Cristina es importantísimo porque es un objetivo que deberíamos tener como sector productivo. Posiblemente, voy a utilizar una frase no muy técnica, pero pensar en elefantes rosados es creer que se puede dividir en la política del sector productivo. Peor cuando tuvimos 10 años de un gobierno que quería adueñarse de todo. Entonces, destetarse de ese gobierno es difícil, es complejo. El querer recuperar la buena imagen del sector productivo, que ahora se la está recuperando, y más de varias encuestas indican que el 65% de la población está segura de que la empresa o el empresario es el que le va a sacar al país adelante, y eso es importantísimo. Pero han sido 6 años más o menos de buscar ese mejor posicionamiento del sector productivo, que es complejo, pero eso no ha significado que nos hemos podido independizar de la política. La política todavía sigue afectando y seguramente va a seguir afectando muchos años. Y digo, es pensar en la situación que vive el Ecuador, es pensar en elefantes rosados, porque a muchos, con lo que sucede en el país, nos quitan las esperanzas de que se pueda lograr, y voy a utilizar la palabra ahora sí técnica, la institucionalización del sector productivo, porque el grave problema que tiene el Ecuador es que no hay una institucionalización.
Y a lo que me refiero es que hoy tenemos un gobierno de derecha que tiene unas instituciones que piensan en el sector productivo, o su mayoría piensa en el sector productivo, en que la economía tiene que desarrollarse en base a la mayor cantidad de empresas, de inversión, generación de empleo, etcétera. Pero mañana puede venir un gobierno de izquierda que piensa exactamente todo lo contrario y que le pone inclusive en tela de duda la propiedad privada. Entonces, en ese vaivén, en ese péndulo que hay, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, está metido el sector productivo y tiene que adaptarse a una situación política, a una ideología, ni siquiera una situación política, una ideología de derecha o de izquierda, y que nos va complicando cada vez más la situación, porque como no hay institucionalización en el país, cuando se cambia un ministro, no necesariamente el mismo gobierno, pero ha sucedido, pero cuando se cambian ministros de un gobierno a otro, se rompe todo, se destruye todo lo que el gobierno anterior, lo que el ministro anterior pudo haber realizado de manera correcta. Entonces, esa falta de institucionalización es lo que le afecta. ¿Por qué? Porque esa institucionalización significa que el gobierno anterior puso a su equipo de trabajo, que son personas del sector público que tienen contratos, pero luego viene otro gobierno y pone a más personas. Entonces la burocracia se vuelve tan compleja y tan grande que ahí es donde penosamente se dan las mayores facilidades de corrupción. Entonces esa desinstitucionalización del gobierno central y también de los gobiernos seccionales es lo que complica al sector productivo. Y yo voy a poner un ejemplo muy gráfico. ¿Cuál es la diferencia de la institucionalización de la competitividad, que es un tema transversal que inicia, insisto, desde la nutrición de un niño, porque desde ahí inicia la competitividad? ¿Y cuál es la diferencia con la institucionalización que el Ecuador ha logrado en materia de comercio exterior? Y le voy a poner el ejemplo. En el gobierno de Rafael Correa se pudo firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Se tenía una agenda corta, pero una agenda al final de apertura de comercio exterior, en algunos casos con los ideológicamente similares, pero en el caso de la Unión Europea también se firmó un acuerdo comercial con Guatemala. Con Lenín Moreno se siguió la misma lógica, se comenzó a negociar con México, con Corea del Sur y con muchos otros países más. Y con Guillermo Lasso se sigue la misma tendencia, se ha firmado ya acuerdos comerciales con El Salvador, se ha firmado con acuerdos, ampliación del acuerdo comercial con Guatemala, se terminó el acuerdo comercial con China, se terminó el acuerdo comercial con Costa Rica, se va a iniciar con Panamá, con Canadá, con Japón, con Corea está por terminarse, con Estados Unidos, ojalá. Entonces, ahí es cuando uno ve que sin importar la ideología de izquierda o de derecha, la institucionalización del comercio exterior, es decir, la agenda de comercio exterior se ha mantenido, sin importar las ideologías. Si esa misma lógica se le implementaría en la competitividad, estaríamos hablando de otro país, estaríamos hablando de otro proceso de desarrollo económico en el Ecuador. Pero penosamente aquí cambian los ministros y cambia toda la lógica que se llevaba en años anteriores, y esto le afecta al sector productivo porque a más burocracia, más son los trámites, mayores son los tiempos, mayores son los costos, y eso hace que no sea competitivo el sector productivo nacional y que sea mucho más competitivo las importaciones. Entonces, es un cúmulo de problemas que no se están solucionando, que no se está solucionando el fondo del problema, y que no solamente, insisto, es una situación del gobierno o del Estado central, es una situación que se vive también en las seccionales. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo que ustedes posiblemente no conocen, pero muchas industrias de Cuenca se están yendo al cantón vecino de la provincia vecina de la Azuay, que es Azogues, porque en Azogues el proceso de aprobación de planos, el proceso de cambio de uso de suelo y el proceso de construcción y aprobación y construcción demora más o menos unos 30 días y en Cuenca demora 3 años. Entonces, cuando las diferencias son estas, no son 30, 35 días, sino son 30 días a 3 años, obviamente las empresas, las industrias toman la decisión de salir de Cuenca porque la capacidad, insisto, ejecutiva de alcaldes y de concejales no han sido, con muchas excepciones, por supuesto, no ha sido la que ha necesitado el sector productivo, desde el emprendedor hasta el gran empresario, para poder quedarse en la ciudad, generar empleo, seguir siendo la ciudad que mayor empleo pleno genera en el país. Actualmente el 65% de la población económica de Cuenca está plenamente empleada, sino que estamos viendo como muchas industrias grandes están viajando, están trasladándose a otras provincias, que no digo que esté mal, pero lo importante sería que se queden en la ciudad de Cuenca porque es inversión cuencana. Entonces, esa problemática de no querer institucionalizar los procesos, que no querer institucionalizar las instituciones, pues obviamente daña al sector productivo
Y si es que, insisto, y aquí voy a terminar en el tema educativo, si es que los ecuatorianos tuviéramos un nivel de educación, uno de los más altos de Latinoamérica, nos daríamos cuenta que esos problemas terminan perjudicando al que menos tiene, porque el que menos tiene no tiene empleo y por lo tanto no tendrá un mejor nivel de vida, y eso afecta a la mayoría. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este momento? Generar estabilidad, confianza, para lograr precisamente a un sector productivo en un ambiente de paz, estabilidad en el Ecuador. Creo que lo que ha mencionado Andrés es importante. Las empresas de Cuenca que están migrando a Sodes. Yo podría mencionar 20 años de empresas y empresarios ecuatorianos que han migrado a Perú, que han migrado a Brasil, que han migrado a Panamá, que han migrado al África, a Kenia y a Etiopía, por condiciones climáticas similares. O sea, en vez de estar exportando productos, nos hemos dado el lujo de exportar exportadores. Me alegro que haya una política comercial coherente, sostenida. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales, aunque nos van a generar amenazas, esas amenazas se convierten en retos, y el Ecuador, cuando uno revisa las exportaciones y la balanza comercial, nos damos cuenta que con ciertos países la balanza comercial no va a ser perfecta, pero nos damos cuenta que la generación de empleo pleno en un porcentaje importantísimo está vinculada al comercio exterior. Yo creo que debemos soñar en elefantes rosados. Si no soñamos en elefantes rosados, no vamos a querer cambiar. Vamos a querer lamentarnos de lo que está pasando, no con el cambio de un ministro, con el cambio de un director zonal. Con el cambio del director zonal queremos refundar el país. Queremos que cada gobierno autónomo descentralizado, sin importar dónde esté, quiera refundar todo. Y como las anécdotas de la vida, y sin menoscabar y menospreciar al cantón Las Naves en la provincia de Bolívar. Hace unos años, una ordenanza municipal decía, terminaba la ordenanza, y cualquier norma que se oponga a esta ordenanza, sea esta constitucional, legal o de cualquier índole, queda automáticamente derogada. Son los disparates que vemos. Yo creo que es importante el empoderamiento institucional del sector privado. Ese empoderamiento institucional del sector privado hará que los vaivenes de la política sean cada vez menos agresivos. Colombia, 45, 50 años de guerra interna, una guerra gravísima. Salió adelante y tiene un riesgo país mucho más bajo que el nuestro. Tiene inversión extranjera directa. Perú era un país que ni se le veía en el ámbito agroproductivo hace 25 años, con una línea de sendero luminoso gravísima, tomada por guerrilla, y fue el sector privado y políticas de Estado los que marcan la pauta, la diferencia y el desarrollo. Y el Ecuador no tenemos políticas de Estado. Andrés conoce mejor que yo esto, y por favor, Andrés, si me equivoqué en el número, me corriges. Pero en el gobierno ustedes se acuerdan del nombre, yo ni lo invoco, ni lo menciono. En ese gobierno, 10 años de gobierno, 7 políticas industriales, cuando las políticas estatales son políticas que son supragubernamentales. Nosotros vivimos con políticas de funcionario, porque ni siquiera podemos decir políticas de gobierno. Entonces, lo que necesitamos son políticas de Estado, en donde cuando un gobierno saca una política de Estado, si es buena, el sector privado debe apuntalarla y mejorarla y presionar a las autoridades que llegan. Los cambios, todos aquí tenemos ministros de corto plazo, pues 6 meses, 8 meses, 1 año, 3 años. Tenemos como sector privado que apuntalar lo positivo, desechar lo negativo, pero no pedir que se reinstaure nuevamente de cero todo, porque eso es lo que nos tiene complicado. El sector privado es parte cómplice cuando dice no, hay que rehacer todo. Ahí sí yo llamo la atención. Efectivamente, estabilidad es una de las necesidades de las políticas, dar certezas al sector productivo. Cristina Hernández,
cómo lograr en un ambiente de estabilidad y paz reencauzar al país, por cierto, con certidumbre. Bueno, yo creo que justamente lo que dice Rodrigo y Andrés son fundamental, ¿no? Tenemos que tener una línea trazada muy parecido a la parte de la empresa privada, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y lo que dice Rodrigo es fundamental. No podemos cada vez y cuando volver a refundar el país. Tampoco podemos vivir de historias en el sentido de, si bien es cierto, uno puede marcar precedentes y lo que ha llegado a pasar en la historia, pero no podemos regresar a ver a la historia y ser lo mismo de antes. Es una de las cosas que dentro de la idiosincrasia del ecuatoriano llega a pasar, ¿no? Siempre estamos yo era, ¿no es cierto? Yo era, así era, los que éramos dueños de, ¿no es cierto? Entonces no podemos estar siempre refundando la patria. Yo creo que esa parte es muy importante. Tenemos que sí ver qué es lo que llega a pasar qué ha pasado en nuestra vecindad, en nuestro vecindario, qué ha pasado con Colombia, qué ha pasado con Perú, qué está pasando con Latinoamérica y qué no queremos que nos pase. En el tema político hay que ver qué no queremos que nos pase. Lamentablemente las corrientes políticas en este momento están muy turbias y si vamos en esa línea, yo creo que no vamos a lograr el progreso que necesita el Ecuador. Tenemos muchos temas internos por resolver y esa convicción de que Ecuador tiene que abrirse al mundo es totalmente positiva, porque no podemos ser una isla frente a lo que pasa afuera. Tenemos que trabajar en competitividad, tenemos que trabajar en un orden, en educación, tenemos que trabajar en calidad. Tenemos que seguir preparándonos, cueste lo que cueste, tenemos que seguir preparándonos para seguir siendo ciudadanos del mundo. Ahora ya no podemos hablar simplemente de Ecuador, hay que hablar de un mundo globalizado, donde la misma cantidad de información que tenemos nos permite ser mejores. Antes era más difícil, no teníamos acceso a información, a educación. Hoy era vivimos mucho otra más realidad, así es. Ahora es totalmente diferente. Bien, muchas gracias por estas reflexiones desde el sector productivo ecuatoriano, de lo que vivimos hoy, lo que necesitamos, porque por un lado no podemos mirar indiferentes frente a esta realidad política, pero también que se genere certezas para que el sector productivo pueda seguir adelante en el país, como sector muy importante para el desarrollo del Ecuador. Muchas gracias a Andrés Robalino, a Cristina Hernández y a Rodrigo Gómez de la Torre por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchísimas gracias. Un buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a un diálogo de inmediato con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga, a propósito de estas irregularidades denunciadas en las últimas elecciones, hoy incluso desde el mismo Consejo Nacional Electoral. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 8:49 minutos.